Hola, buenas. Bueno, quería hablar un poquito lo que nos queda del vídeo anterior que había hecho sobre el alcohol, porque en principio era un poco así de todo, pero lo que son los síntomas, cómo reconocerlo y todo eso, hay cosas que se me quedaron atrás, por eso que al ser un vídeo que es un tema que es muy amplio, pues no me gusta hacerlo muy largo, porque normalmente es eso, cuento 10 minutos más o menos así, se suele perder bastante la atención en lo que se dice, entonces quería hoy como ampliarlo un poquito más. Y normalmente, bueno, empezamos con ello. Para el consumo de alcohol normalmente suele ser, dicen que un poco más común en hombres que en mujeres. Tienen más aguante quizás también los hombres que las mujeres a la hora de beber. A las mujeres, por nuestra masa corporal, que es inferior a la de los hombres, no se aguanta tanto. Entonces, siempre va a ser menor el consumo de alcohol que nos haga daño a las mujeres que a los hombres. Normalmente, ¿por qué se suele consumir? Bueno, mucha gente es por querer adaptarse a un grupo, o sea, suele ser bastante social, te quieres adaptar al grupo, entonces pues bebes con ellos, aunque a lo mejor no quieras, pero eso de entre todos, a ver por qué no bebo. Últimamente eso ya está como bastante descartado porque hay mucha gente que hay un grupo que beben alcohol y hay uno, dos, incluso a lo mejor tres que no, que están con su Coca-Cola, bueno, lo que sea. Después mucha gente es por sentir bienestar, por decirlo de algún modo, que se sienten bien a la hora de beber, para ellos es como despejarse, sentirse bien consigo mismos. Como diversión es lo que solíamos hacer en nuestros tiempos, cuando sales que te estás divirtiendo y se considera que va un poco unido la diversión con el alcohol. Yo de hecho recuerdo siempre que salía con una amiga y compartíamos cubata por probar. Cada fin de semana probábamos un cubata diferente, como mucho a lo mejor bebíamos 2 en la noche, no solíamos beber más. Pero bueno, en plan, vamos a probar a qué sabe esto, tal, lo típico de cuando empiezas a salir, que pues eso, empiezas a probar los sabores, lo que te gusta y lo que no. Mucha gente que es súper tímida lo utiliza como para poder relacionarse con la demás gente, para quitarse esa timidez y estar como más extrovertido, que a fin de cuentas solamente es en ese momento, porque después ya vuelves a estar otra vez como metido en ti mismo, la timidez no se va por beber, eso suele ser así. Y el más común, de la mayoría de las veces, es para como una vía de escape a los problemas. O sea que a eso digo yo, mira, vale, te escapas de los problemas mientras estás bebido, pero una vez que se pasan los efectos del alcohol, los problemas siguen estando ahí. O sea que el alcohol no es ninguna solución a los problemas, vamos, más bien cero solución a los problemas. E incluso te creas más porque te quedas sin dinero en el bolsillo, pero bueno. Y muchos de esos problemas también que suelen venir de casa, como digo yo, a ver, puedes tener unos padres que son un poco de aquella manera, vale, o hermanos o lo que sea. Mucha gente tira a lo del alcohol porque es eso, como que se va un poco de todos esos problemas, está ahí en su mundo en ese momento, pero bueno, una vez que se pasan los efectos, los problemas en casa siguen siendo los mismos, familiares, en casa, vale, o en el trabajo, donde sea. Pero cuando es en casa, yo suelo relacionarlo y suelo decir el típico cuento, bueno, el dicho este que hay de que hay dos hermanos gemelos, que uno bebe y otro no. Y al que bebe le preguntan, oye, mira, ¿y tú por qué bebes? Y contesta, bueno, bebo porque mi padre era alcohólico, entonces yo también bebo. Y al otro le preguntan, oye, mira, ¿y tú por qué no bebes? Y pues la respuesta es, pues yo no bebo porque mi padre era alcohólico y yo no quiero seguir sus pasos. Entonces eso es decisión de cada uno. Y ahí yo lo que suelo recomendar es tener la cabeza en ese momento bastante fría si los padres no han hecho nada mal. O sea, me refiero a mi visión de criar a un niño es que lo tienes que criar para que cuando sea mayor sea libre y sea independiente. No puedes criar a un niño que sea dependiente de ti, que es lo que suele pasar muchas veces, que quieres que tu hijo esté ahí toda la vida y toda la vida no van a estar, o sea, tienen que hacer también su vida. Y en esos momentos,
pues muchos críos, sobre todo cuando los padres los hacen muy dependientes y los críos no quieren serlo, muchos tiran pues eso, al alcohol para pues, irse un poco de los problemas que eso le crea y toda la historia. Ahora, cuando es porque se juntan con malas compañías y toda esa historia, yo diría que hay que ponerse como sangre fría y en el momento en el que ellos os echen la culpa, porque la van a echar, o sea, van a decir eso es culpa tuya, porque no sé qué, porque tal, porque esto no lo hiciste, porque siempre van a buscar algo con lo que poder culpar a los padres. Esto en el caso, centrándonos en el caso de los hijos. Entonces, si quieren ayuda, se les da. Ahora, que después de recibir ayuda, 2, 3, 4 tipos distintos de ayuda que haya, siguen las mismas y siguen intentando culpar a los demás de sus problemas, pues no hay mucho más que hacer. O sea, que siga su vida. Si ha elegido mala vida, pues con todo el dolor del corazón, que va a ser un sufrimiento bastante grande, es mejor dejarlos ir. Que vayan, que hagan su vida, que hagan con su vida lo que quieran, pero no tenerlos en casa, porque en casa te mueres en vida. O sea, si lo echas vas a sufrir porque es tu hijo, lo has parido, y el padre también, aunque no lo haya parido, pues es su hijo, es su sangre, y se va a sufrir. Pero más sufrimiento es tenerlo en casa y que te esté todos los días echando la culpa, que te estén pidiendo dinero para sus adicciones, sea alcohol, sea drogas, sea lo que sea. Entonces, sé que es muy duro y es muy doloroso, pero lo mejor en estos casos es intentar pues a lo mejor buscarle alguna opción que esté por ahí, que no esté tirado en la calle, pero el que no esté en casa. Porque en casa es eso, te mata en vida, entonces no puedes tenerlo. Normalmente nos dicen también, lo tengo escrito porque es que si no se me olvida y no quiero que se me olvide nada en este y ya a ver si ya queda completo. O por lo menos medio completo. Muchos factores que nos dicen que hay, por ejemplo, uno de ellos es de herencia. Parece ser que de padres a hijos puede llegar a pasarse el alcoholismo, así como las enfermedades mentales también, que pueden ser hereditarias. Pero bueno, normalmente por aprendizaje, diría yo, al ser hereditario también podría decirse que por aprendizaje, de ver lo de los hermanos gemelos, de ver al padre bebiendo, pues vas tú y ves. Con la edad de inicio, podemos relacionarlo con la edad de inicio. Si has empezado a vivir ya desde muy pequeño, pues después al final te quedas quizás con el hábito, no eres capaz de deshacerte de ese hábito y pues puede llegar a ser peor. Factores psicológicos, pues sí, porque te sientes bien una vez que estás bebiendo, entonces cada vez que bebes sientes que eso te hace sentir bien y pues sigues bebiendo para encontrar ese bienestar, lo que decíamos antes. De factores sociales, como decíamos antes, puede ser que estés en desempleo, que tengas problemas con tu pareja, con la familia, pueden ser cualquiera de esos 4. ¿Y cómo podemos detectarlo? Pues algunos cómo se puede detectar, pues, normalmente ya suele ser el aumento del deseo de beber alcohol. Empleas mucho más, o sea, estás mucho más tiempo bebido que el tiempo que tardas en recuperarte de haber bebido. O sea, por ejemplo, un fin de semana, un sábado, estás toda la noche bebiendo y el domingo lo empleas en recuperarte, pero sería distinto si de todo ese momento empleas como 4 días o 5 en beber, pero 2 para recuperarte, que no te da ni para recuperarte. O sea, cuando te pasas más tiempo bebido que recuperándote es cuando uno de los signos de que puedes ser alcohólico. Los cambios de hábito de consumo en el alcohol, empiezas a beber tú solo, estás en casa y bebes en casa todo el rato, te vas al bar a beber tú solo. O sea, ya no es algo social o con tu familia o con más gente, sino que ya lo haces tú solo, bebes y estás bebiendo un montón de tiempo, tú solo. No controlas lo que bebes, o sea, normalmente llegas al punto este de que estás como un poco contentillo, a lo mejor igual pues un día con más fiesta, pues bebes algo más y ya está. Cuando ya tienes problemas con el alcohol es cuando no sabes cuándo parar, o sea, sigues bebiendo, sigues bebiendo, sigues bebiendo, o sea, es que te caes. De hecho, una de las consecuencias que puede tener eso es que puedes entrar en coma etílico.
bueno, de beber así tanto como etílico. Después vamos desarrollando un poquito lo que suele suceder con eso. La falta de interés en las cosas también suele llevar a beber muchas veces, cuando ya pierdes el interés por tu vida, por las cosas que hacías en tu vida. O sea, de hecho, mucha gente con enfermedades crónicas también es un factor bastante posible, bastante que sea habitual que caigan en consumos tanto de alcohol como de drogas, como otra cosa, porque es como una forma de evadirte de esos problemas. O sea, si se ve, casi todo está relacionado, casi todo está muy relacionado con algo, con la forma de evadirse de nuestros problemas, de todo lo que nos sucede en la vida. Y suelen ser mucho más tolerantes eso al alcohol. Cuando, por ejemplo, una persona normal que bebe 5 o 6 cervezas y está, pues eso, ya, perdón, bastante súper contenta, bueno, yo con 3 ya deja de parar de contar conmigo, o sea, bebo 3, como mucho 4 y ya estoy en otro planeta. Y esta gente, en cambio, bebe y bebe y bebe. Cuando estás con 4 ellos es como si se hubieran bebido media cerveza. Y de hecho esto es eso lo que decía en el otro vídeo, que suelen ser los alcohólicos funcionales, que de esos también hay que decir algo. Y nada, pues aunque tengan consecuencias, para su salud, que suele ya el hígado a lo mejor dar algún problema, sobre tal, pues siguen bebiendo. O sea, no hacen caso de que les digas que eso es malo para su salud y que mira que le está afectando a no sé qué, qué tal, no. Cuando empiezan a tener también como lapsus o lagunas, de esto que no se acuerdan de cosas, tal, y que están hablando y es como que se pierden, pues otro tanto. O sea, suele ser gente que está bastante zombie, por decirlo de algún modo. Y la salud se deteriora bastante. Es eso, que sobre todo también empiezan como a hincharles el cuerpo, están muy rojos, muy colorados y suele, yo creo que es algo así como una retención de líquidos o algo así. Están, pues eso, están inflamados, ya ves el cuerpo inflamado, las manos, la barriga, o sea, todo. Y nada, también el estilo de vida suele cambiar, duermen a horas que no es, a lo mejor si tienes la rutina de acostarte a las 11, aunque te acuestes a las 12 una, pues no pasa nada, pero ellos pues suelen a lo mejor dormir hasta las tantas de la mañana, por la noche están despiertos, después o sea, cambian totalmente la rutina como tendría una persona normal. De las consecuencias físicas, vamos, del coma hasta la muerte, pues, por una intoxicación de estas bastante graves. A largo plazo parece ser que se relaciona con trastornos cardiológicos, aumento de padecer cáncer bucal, de garganta, de esófago, cirrosis hepática, problemas de hipertensión arterial, enfermedades del aparato digestivo como gastritis o úlcera gastroduodenal, también inflamación de páncreas, encefalopatías, disfunciones sexuales como impotencia, pérdida de la fertilidad y trastornos menstruales, aumento de infecciones, problemas en la piel, musculares y óseos. O sea, sí, telita. Pero bueno, de consecuencias psicológicas a corto plazo, pues parece ser que aumentan conductas de riesgo como prácticas sexuales sin protección o conducir bajo los efectos de alcohol. Yo de una vez lo hice, pero porque no me gustaba cómo conducía, o una amiga estuve esperando, había tomado un sorbo de una bebida, un sorbo de otra, que es eso que lo que no recomiendo es que se mezclen bebidas tampoco, jamás en la vida. Desde esa pues aprendí a no mezclar nunca más. Y cogí el coche porque estaba más o menos bien, o sea, no debería de haberlo cogido, eso ya lo sé, pero la persona que tenía que cogerlo, pues como que decía yo, hombre, creo que queremos llegar vivos a casa, entonces en ese momento creo que era más oportuna yo que ella. Y no, jamás volví a hacer nada de eso, ni a beber cuando tenía que conducir, ni historias, porque la verdad es que iba con miedo. Aunque no iba mal, iba con bastante miedo porque decía, jolín, reconocía el que no estaba bien del todo para coger el coche y conducir de forma normal como alguien. Iba bien porque iba iba por mi línea, iba tal, no me desvié como hacen ellos, pero bueno, que notaba que aún tenía ahí algún efecto tal. Y es fácil que a lo mejor se produzca un accidente en esos casos. Y yo es lo que digo, yo a mí, porque veía que al coger el coche que iba bien, ya dije, en el momento que veáis que a lo mejor hago algo raro, pararme, yo freno y me bajo del coche y no continúo, porque decía,
O sea, tampoco es plan de que nos suceda algo, vamos. Y nos dicen que a largo plazo favorece la aparición de trastornos como la depresión, que eso suele ser muy habitual, lo más habitual es la depresión, psicosis, que eso ya es con un consumo bastante prolongado de alcohol, alteraciones del sueño como el insomnio, sus efectos en el sistema neurológico pueden ser permanentes, apareciendo demencias y trastornos de la memoria. El aumento de la agresividad es otra de las consecuencias, o sea, muchos de ellos a largo plazo suelen ser agresivos, por eso digo que si sucede, desde luego en casa es mejor no tenerlos porque pueden llegar a hacerte la vida imposible. Ahora, hay gente que no, que es bastante tranquilita y suele ser igual tranquilita aunque beban, no suelen ser agresivos, pero en la mayoría de los casos parece ser que sí, que se suele dar agresividad, entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Y otra de las consecuencias, con las implicaciones que puede tener, es el síndrome de Wernicke-Korsakoff o demencia alcohólica. O sea, es algo que se olvidan mucho ya de las cosas, o sea, como la demencia de los mayores, pero en alcohólico, y quizás un pelín menos. Una vez que dejan de consumir, bueno, pueden llegar a recuperar algo, pero no se recuperan del todo. O sea, hay muchas cosas que no van a volver a recuperar. Entonces, es muy importante cogerlo muy temprano, intentar que sean capaces de dejarlo y concienciarlos mucho de los problemas que puedan llegar a tener, porque es que si no, es una pena muy, muy grande que eso, o sea, que tengan que sufrir todos los efectos secundarios que pueden llegar a tener por el consumo del alcohol. Sobre todo el de la demencia, porque quieras que no, que te olvides de un montón de cosas que han pasado en tu vida o que pasan en tu vida, tiene que ser muy duro vivir eso. Entonces, yo diría que es mejor estar muy atentos a la hora de, cuando suceden estas cosas, de intentar cogerlo a tiempo e intentar darle ayuda lo antes posible. Bueno, pues lo corto aquí porque se está haciendo súper largo y continúo con otros, que es lo que digo, es un tema demasiado amplio. Un besote.